En efectivo de manera rápida y sin filas. Consulta en www.bancopopular.fi.cr cuál es su punto BP más cercano. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y feliz viernes. Esperamos que estén pasándola muy bien y que los objetivos del año se estén cumpliendo. Estamos ya a vísperas de los últimos meses del año, octubre, noviembre, diciembre, el último trimestre, para poder resolver todas las estrategias de las empresas, corporaciones, familias y personales que se han planteado a lo largo de este año, y esperamos de verdad que todo se logre realizar de acuerdo a los planes, que hayan pocos cambios y si los hay, que sean para mejorar los rendimientos, mejorar las expectativas y mejorar los frutos que este año les está dejando a cada uno de ustedes. El día de hoy, en Red Democrática, transmitiendo como siempre en el 89.1 FM, también en redes sociales, @CRC89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Francisco Prendas, @Red Democrática, para poder llevarle de forma más amplia este programa a más y más personas. Al finalizar, estaremos colocando el programa en el canal de YouTube de Red Democrática para que pueda estar siempre a la vista de cada uno de ustedes para poder compartirlo. El día de hoy vamos a conversar un tema que yo creo que todos en algún momento de la vida nos hemos hecho esa pregunta y se las hemos hecho a mucha gente. ¿Por qué las medicinas están como están? ¿Por qué no hay más variedad? ¿Por qué no hay mejores precios? ¿Qué está pasando en Costa Rica? A nivel de Asamblea Legislativa, ese es un tema de nunca acabar. La comba al palo no se encuentra, aunque parece clara. No hay unanimidad en cómo resolver ese tema. Y Casa Presidencial, el Gobierno de la República, fue uno de los puntos iniciales que prometió iba a resolver cuando asumía su gobierno, su gestión en el 2022, allá en mayo del 2022, y todavía en este momento estamos pues viendo que no se concretan las ideas que en un inicio estaban. Para conversar sobre eso y muchas cosas más que tienen que ver con ese giro de negocio, vamos a conversar con Santiago Rodríguez. Él es el director ejecutivo del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, a quien le damos primero muchas gracias por participar del programa y después la muy cordial bienvenida. Don Santiago, esta es su casa, Red Democrática. Muchas gracias, don Jonathan, por invitarme a este importante programa y por tener un contacto a todos los radioescuchas sobre un tema tan importante como el tema de medicamentos, del costo de medicamentos, ¿verdad? Y cómo lo vemos desde la perspectiva de nosotros, los farmacéuticos, ¿verdad? Que somos los especialistas en el medicamento y que conocemos bien cómo la dinámica del medicamento a nivel del país. Así es, don Santiago. El tema se las trae porque en algunos momentos, si voy a esbozar ideas que en el mundo político que le toca a final de cuentas resolver el problema, se escucha concentración de importación, concentración de fabricación, concentración de punto final de venta, el tema de los impuestos, el tema de las barreras arancelarias de una u otra forma. Se dan pues muchos dimes y diretes que al final de cuentas a la hora de plantear soluciones legales desde el Congreso y desde el Ejecutivo, pues no resulta tan sencillo porque siempre va a haber alguien en una ley que resulta más beneficiado que otro y los que no son beneficiados pues obviamente quieren equilibrar la balanza y sobre eso pues lleva mucho el equilibrio de la fórmula para que el resultado sea el oportuno y no se ha logrado encontrar el equilibrio correspondiente. Cuéntenos desde el punto de vista del colegio, Santiago, ¿dónde está el problema y qué está pasando? Si es que hay problema, porque más bien empecemos por ahí. ¿Cómo está el balance de ustedes del tema de las medicinas en Costa Rica? Sí, don Jonathan, usted lo dijo muy bien de que hay muchos sectores que intervienen. El tema del medicamento es un tema complejo, no es tan sencillo, ¿verdad? Así es. Tradicionalmente, el problema que ha habido, y cuando uno habla de medicamento, lo primero que tiene que hacer es hablar de farmacia, ¿verdad?
La farmacia se ha querido ver y el medicamento se han querido ver como un bien comercial igual a todo lo demás que hay en el país. En realidad es muy diferente, ¿verdad? Primero que nada, el medicamento es un producto, si lo vemos desde el punto de vista de producto, de demanda inelástica. O sea, ¿eso qué significa? Que no es lo mismo que irme a comprar yo unos zapatos a la tienda de mi preferencia por la marca de mi preferencia, ¿verdad? El Ujú. medicamento depende de todo un proceso porque es salud. El medicamento es seguridad para el paciente, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que ver es que la farmacia es un centro de atención primaria en salud. ¿Cuántos de los costarricenses, todos los costarricenses, hemos buscado la farmacia en primer lugar cuando nos sentimos enfermos? Lo primero que hacemos. Entonces, la farmacia es el establecimiento o el centro de atención primaria más cercano en la comunidad. Todos tenemos una farmacia cerca, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto que hay que ver, ¿verdad? Segundo, el medicamento. Casi que es el doctor del barrio. Exactamente, es lo que se llama el doctor del barrio, que es el farmacéutico, ¿verdad? Y lo que ha querido, lo que se ha dado, la última tendencia es comercializar mucho el medicamento, o sea, con una visión demasiado comercial y no con una visión de salud, ¿verdad? Y eso está causando problemas porque entonces quieren medirlos con la misma vara, como dicen, ¿verdad? Como dice el dicho popular, que cualquier bien que se venda en la calle, ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen las percepciones del tema del precio. Y todas las decisiones políticas que han tratado de tomarse han sido solo en función del precio del medicamento. Y cuando es de medicamentos, no se puede hablar solo de precio, se tiene que hablar de una serie de variables que afectan. Y para eso hay que entender bien cómo se comporta, cómo es la cadena de comercialización del medicamento en el país, ¿verdad? Primero que nada, los medicamentos vienen con un precio internacional, o sea, un alto porcentaje son importados. Tenemos producción local también muy buena, ¿verdad? Tenemos laboratorios nacionales, pero también tenemos un alto porcentaje que vienen fuera del país. Esos medicamentos que vienen fuera del país vienen con un precio internacional establecido por la industria farmacéutica, que para nosotros es complicado tomar decisiones sobre ese precio internacional, ¿verdad? Una vez que ingresan, ¿quién nos importa? ¿Quién importa? ¿Quién importa ese medicamento? Costa Rica es un mercado pequeñísimo, ¿verdad? O sea, es diminuto comparado con un mercado como por ejemplo México, como por ejemplo Brasil, si vamos a hablar de Latinoamérica, ¿verdad? Que son gigantescos. Eso influye mucho en el precio internacional que se ponga. Otra característica es si nos comparan a los costarricenses con otros países de la región. Hay cosas que son buenas, pero a la vez nos perjudican en cierta medida. Por ejemplo, a nosotros nos tienen catalogados como un país de renta media, comparado con otros países de Centroamérica que son de renta baja. Entonces, cuando se establecen los precios internacionales, nos miden como un país de renta media, ¿verdad? Entonces, ya ahí comienza la alteración del precio, ¿verdad? Entonces, el precio que ingresa es tomando esos parámetros, ¿verdad? Cuando tenemos el precio aquí internamente, el precio sufre una serie de transformaciones que tienen que ver mucho con, primero, con los tipos de medicamentos que son, porque medicamentos, hay medicamentos originales y está el medicamento que popularmente se conoce como genérico, que para nosotros los farmacéuticos es lo que se denomina denominación común internacional o medicamentos intercambiables, deben de ser, los cuales no todos los genéricos son intercambiables. Eso es un punto importante. Cuando uno habla de intercambiable, habla de pequeños empresarios farmacéuticos, muchos de ellos, la mayoría, pero hay también comerciantes, ¿verdad? Pequeños empresarios que tienen una farmacia y que le compran a esos grandes distribuidores, que son los mismos que tienen las cadenas de farmacia. Entonces ahí ustedes ven que hay dos condiciones diferentes de competencia, ¿verdad? Hay una característica que tiene Costa Rica que es diferente a otros países de Latinoamérica y es interesante. Si uno vuelve a ver hacia Sudamérica, las grandes cadenas dominan el mercado en países de Sudamérica y las pequeñas farmacias desaparecieron prácticamente. En Ujú. Costa Rica no. En Costa Rica
el negocio se divide, digámoslo así, un 60-40. ¿Eso qué significa? Que un 60% de las ventas de medicamentos más o menos lo tienen las grandes cadenas y un 40% la tienen los farmacéuticos independientes que están sobreviviendo y han sobrevivido, ¿verdad? Eso es bueno desde el punto de vista de competencia. Eso es bueno desde el punto de vista de competencia porque cuando están solo las cadenas, pues simplemente están solo las cadenas y ponen las reglas de mercado. En este caso no, por competencia las reglas del mercado se comienzan a equilibrar, ¿verdad? El único problema es que esa competencia es un poco desigual, porque el nivel adquisitivo de un farmacéutico independiente es muy diferente al músculo financiero que tienen las grandes cadenas, ¿verdad? Casi que Entonces, van al día. exactamente, casi que van al día. Es como, exactamente, es un negocio de que casi que va al día. Entonces, para ellos es complicado, ¿verdad? Sobrevivir. Sin embargo, ahí están sobreviviendo, ¿verdad? El problema es eso, que las condiciones son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos grandes distribuidores que a su vez tienen cadenas y representan a los grandes laboratorios y que a su vez posiblemente tengan hasta su propio laboratorio de genéricos, ¿verdad? Eh, Se ponen para sus farmacias, tienen condiciones diferentes de venderles el medicamento que las que le dan al farmacéutico independiente, ¿verdad? Entonces, lo que ha nacido a raíz de esta situación es grupos de farmacias que se juntan y, y montan una droguería, porque ese es otro tema importante. Una cosa es vender medicamentos al por mayor y otra cosa es vender medicamento y su función es muy diferente, ¿verdad? Como establecimiento farmacéutico. Le comentaba que estos grupos se han unido mucho y han montado droguerías que compran al por mayor a los grandes distribuidores, pero compran por volumen. O sea, ¿eso qué significa? Es el mismo tenga esas características, ¿verdad? De que es un precio que es difícil que baje, ¿verdad? Se han hecho propuestas a nivel político, pero son propuestas Una, sí, una pregunta, don Santiago, antes de sí, entrar en las propuestas, porque ya ese es un tema de aplicación. sí. ¿Es otro diferenciador o otra distorsión en el precio, la ubicación de la farmacia? Es decir, una cosa es San José y otra cosa es fuera del GAM. Efectivamente, ese es otro distorsionador porque recuerden que requiere transporte hasta distancias ya de más de 100 kilómetros, ¿verdad? Entonces, el que un medicamento se transporte tiene un costo más caro, ¿verdad? Entonces Pero va tiene que incrementando tener el ciertas costo. condiciones. Claro, ese es el otro tema. El medicamento no se puede transportar como cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque requiere condiciones de temperatura, condiciones especiales, porque si no pierde las características que tiene, ¿verdad? Además es peligroso para la salud pública si no se hace así, ¿verdad? Entonces todo eso encarece también el medicamento, ¿no? Eh, sí, Adelante con la parte de política, porque sí me interesa ver el análisis de ustedes. ¿qué ha pasado con la parte política? Con la parte política se han sacado decretos dos decretos, sobre todo, que es el decreto que establece la armonización lo que hace es eh, decir que si a nivel de registros, a la parte regulatoria, porque todos los medicamentos deben de registrarse en el país, ¿verdad? Este decreto de armonización, ¿qué es lo que dice? Si un medicamento está registrado en un país, digamos, de Europa o en un país o en Estados Unidos de Norteamérica o en un país grande que tiene una agencia reguladora, ¿por qué yo tengo que hacer todo el proceso de registro de regulación en Costa Rica completo? Podría hacerlo más rápidamente porque supuestamente reúnen las condiciones, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con el decreto? Este decreto de homologación, que es el de homologación que se llama, ¿verdad? El decreto de homologación no se fijó pensando en que hay agencias reconocidas y no se puede permitir que venga de cualquier país y de cualquier agencia, ¿verdad? Porque hay agencias muy buenas, como por ejemplo la Agencia Europea de Medicamentos, ¿verdad? O el FDA, que son reconocidas a nivel mundial, ¿verdad? O la agencia japonesa también de medicamentos. Y hay agencias que no, que son agencias que no reúnen, no tienen el nivel para registrar adecuadamente medicamentos y yo no podría traerlos con esas características con seguridad, ¿verdad? Don Santiago, una Sí, pregunta es para comprender más ampliamente lo que usted está diciendo, que siempre ha sido una duda de mucha gente.
el Ministerio de Salud de Costa Rica realiza un proceso de acreditación interna independientemente de dónde venga el medicamento, y cuando venga certificado por todas las agencias internacionales. Sí, ¿Por qué pasa eso? sí, porque se necesita hacer un registro sanitario por el control. Recuerde que el medicamento, todo medicamento que entre al país debe de ser seguro y eficaz. O sea, no debe ser peligroso para la salud de la población. Debe ser Pero si ya viene seguro, certificado de alguna agencia internacional, depende de la agencia. No todas las agencias que certifiquen me dan la seguridad. Además, depende de la región también, porque un medicamento se comporta diferente en Europa a como se comporta en Costa Rica, por lo que se llama la zona climática. La zona climática puede causar que el medicamento mío pierda potencia más rápidamente, ¿verdad? Nosotros tenemos, es lo que se decía de las vacunas del COVID, que eh, si eran de Rusia era una cosa, si era de Europa era la otra exactamente, cosa, si era de la India era exactamente, otra cosa. exactamente. Entonces yo no puedo tratarlos igual, o sea, yo tengo que hacerle análisis siempre para asegurar que van a ser estables en el país. Entonces todo este proceso regulatorio se debe pasar en el país. El problema no es tanto el que lo pase o no lo pase, el pasarlo, porque todos lo pasan, ¿verdad? El problema es el tiempo que tarda un medicamento en ingresar al país. Y esto es más que todo por limitantes del recurso humano de parte del Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud no tiene suficiente recurso humano para agilizar el proceso de registros sanitarios. Este es un tema que se lo voy a decir, venimos trabajándolo con el Ministerio de Salud desde hace bastante tiempo, desde el Colegio de Farmacéuticos. Hay soluciones para agilizar los registros sanitarios. Hay soluciones que incluso damos nosotros. Nosotros hablamos, por ejemplo, de un modelo de un tercer autorizado, que es un farmacéutico externo al ministerio, que tiene la idoneidad, porque es autorizado por nosotros como el colegio, con ciertas características, ¿verdad? Para la parte regulatoria, que podría revisar toda la documentación que viene y agilizar el proceso, ¿verdad? Esa es una forma Ujú. de hacerlo. La otra es que sí, efectivamente, se podría homologar, pero con agencias de renombre, con agencias Pero no se hace destacadas. actualmente. Sí se está haciendo, pero se está corrigiendo en este momento, porque el decreto había salido mal, ¿verdad? Había Ah, ok. salido muy abierto, ¿verdad? Entonces ahora se está corrigiendo. Eso no significa, el que yo haga homologación, no significa que el medicamento no va a pasar por ciertas pruebas al ingresar al país. Debe ser analizado para demostrar la calidad, ¿verdad? Y ciertas características, debe presentar documentación que debe ser analizada, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso se podría hacer, y es lo que estamos tratando de hacer desde el colegio, con este esquema que hablamos de un tercer autorizado, ¿verdad? Con farmacéuticos Y, que lo hagan. y en ningún momento, en ningún caso, según este nuevo decreto, ninguna agencia se brincaría todos los procesos. Siempre tiene que caer en alguno para terminar de hacer la Sí, validación. ninguna se los puede brincar, o sea, porque yo podría, hay un negocio peligroso que se está dando a nivel mundial, que es la falsificación de medicamentos. Ujú. Entonces, yo ¿Cierto? tengo que demostrar que ese medicamento no es falsificado, o tengo que demostrar que ese medicamento tiene los parámetros establecidos en la farmacopea, que es el libro oficial que manejamos nosotros, ¿verdad? Para cumplir con los requisitos y poder utilizarlo adecuadamente, que sea seguro y eficaz, ¿verdad? Ok. El tema, don Santiago, según le copio, va por trámite administrativo que no tiene suficiente personal y ustedes dan un plan B. Está el tema de concentraciones de personas que importan, que procesan, que distribuyen, de farmacias, los aranceles también tienen que estar influyendo, los impuestos. Sobre todo los aranceles de importación a la hora de ¿Sí? entrar, ¿verdad? También es que le pusieron un IVA a los medicamentos, ¿verdad? Un IVA es un porcentaje bajo, pero al final de cuentas todo eso influye, ¿verdad? Cuando se puso el IVA, los medicamentos tienen un porcentaje, ¿verdad? Digamos, esa parte influye, pero sobre todo el tema es que dependiendo de cómo ingrese el precio internacional, así va a haber diferencias. Y el precio internacional nuestro, si uno se pone a analizarlo, y eso tenemos fuentes a nivel de la industria farmacéutica para verlo, el precio con que ingresa un medicamento a Nicaragua es muy diferente como el que ingresa a Costa Rica, que ahí vienen las preguntas de la población, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. la razón es por lo que yo les decía, o sea, a Nicaragua se le ve como un país de renta baja,
y a nosotros nos ven como un país de renta media, entonces los precios internacionales que establecen son diferentes, ¿verdad? Entonces, La empresa es la que define ambos precios. las empresas son las que definen los precios internacionales, ¿verdad? ¿Hay Los manera internacionales. de, hay manera de alcanzar negociaciones con las empresas desde el gobierno para poder abaratar esos precios o eso es innegociable? Y nosotros tenemos una propuesta, con la industria es muy difícil poner, digamos, límite a los precios de ingreso al país, ¿verdad? Con la industria, porque son precios internacionales, ¿verdad? Pero a nivel interno sí se puede trabajar de alguna forma sin afectar la libre competencia, que ese es un tema importante, ¿verdad? Porque Exactamente. el precio en este momento está a libre competencia, o sea, está por oferta y demanda, ¿verdad? Está por oferta y demanda. El precio tiene fluctuaciones en este momento, porque no existe en este país no existe un control de precios para el medicamento, lo cual en cierta medida podría ser hasta perjudicial en algún momento porque podría haber desabastecimiento si se pone un control estricto, que eso es lo que han propuesto muchos proyectos de ley, también a nivel de Asamblea Legislativa, ¿verdad? Así Pero es. el control de precios, control de márgenes puede ser peligroso, más bien porque puede provocar un desabastecimiento del país de medicamentos, ¿verdad? Entonces, Exactamente. De hecho, en la anterior asamblea y en esta también, hay voces que dicen, pongámosle un tope y que ganen lo que quieran de ahí para abajo y que sean más eficientes para lograr mejores precios, pero eso no es tan así. no, Se no puede están así. generar un desabastecimiento importante con el causal de que los genéricos no dan el mismo valor agregado que los originales. Exactamente, y que hay diferentes calidades, ¿verdad? Y no podría tampoco orientarse el país a solo generar a ver, importar, producir y distribuir medicamentos genéricos, porque tampoco es la idea. No es la idea, no es la idea y no es lo más adecuado desde el punto de vista de salud pública, ¿verdad? En realidad, el tema del medicamento original es que es un medicamento de investigación, ¿verdad? Y necesitamos que ingresen al país medicamentos de investigación, ¿verdad? Con, con la homologación, con la homologación se podría estimular mucho el ingreso de medicamentos originales, pero eso no influye sobre el precio. O sea, simplemente que van a entrar más medicamentos, va a haber más competencia, podría influir, pero no es tan determinante, ¿verdad? En el precio de eso. Y podrían entrar más genéricos también para competir en el mercado, que eso estimula la competencia. En realidad el decreto no va a causar un efecto tan violento como se esperaba, ¿verdad? Para que baje el precio. Ese es lo que le iba a preguntar. La hipótesis del Ejecutivo de voy a bajar los medicamentos, es más, puso hasta un plazo de tiempo. Eso no es ni tan fácil, ni tan real, ni tan eficiente a largo plazo. Efectivamente, no es ni tan fácil, ni tan real, ni tan eficiente. ¿Por qué razón? Le voy a explicar, porque está el otro decreto. El otro decreto es importación paralela. El de importación paralela, ¿qué es lo que hace? Permitir a farmacéuticos independientes, por ejemplo, que importen de algún país del área los medicamentos para traerlos con un precio más bajo. Pero eso se ve teóricamente que funciona, pero en la realidad no es tan así Ujú. por una serie de limitantes que tienen. Primero, no se pueden traer del país que se me ocurra, o sea, tiene que ser un país que tenga la misma zona climática que Costa Rica, primero, ¿verdad? Para que no se, para que estén preparados para esa zona climática. Segundo, si yo como farmacéutico independiente voy a comprar a un país, digamos que voy a Nicaragua a comprar, yo le voy a comprar a otro distribuidor en Nicaragua, al representante de ese laboratorio en Nicaragua. Y los contratos de la industria tienen limitantes, tienen cláusulas que dicen usted puede vender solo para empresas nicaragüenses, ¿verdad? Por eso se cataloga como contrabando cuando alguien trae medicamentos de Panamá Exactamente, o Nicaragua. exactamente. Son medicamentos oficiales, son reales, son certificados, pero no están permitidos porque el contrato de exclusividad es solo para ese país. Solo para ese país. Entonces están introduciendo algo que se compró en Nicaragua, pero que es con el registro sanitario de Nicaragua y se está introduciendo al país. El decreto de importación paralela lo que hacía era abrir esa oportunidad, pero esa oportunidad funciona para bajar precio, ¿verdad? Si uno la quiere ver para bajar precio, funciona si yo traigo grandes volúmenes y significa grandes volúmenes llenar el mercado más de medicamentos para que compitan con los distribuidores que existen en Y baja Costa el Rica, precio. ¿verdad? Y baje el precio por oferta y demanda, ¿verdad? O sea, mucha oferta
y entonces eso hace que baje el precio, pero para eso se necesita mucho volumen, entonces no es tan fácil bajarlo así, ¿verdad? No es tan Y fácil. no es solo mucho volumen, sino que como usted decía al principio, hay una concentración de importación, de Ujú. distribución y de las farmacéuticas que al final de cuentas van a competir ellos mismos contra ellos mismos. No es muy rentable para ellos hacer ese esfuerzo. Exactamente, exactamente. Entonces eso trae ese tipo de problema. La otra situación es que al traer de otro país también eso encarece el medicamento que traigo, o sea, porque yo tengo que cargarle el costo del transporte, el costo de internamiento y y hay una serie de cargas que hacen que otra vez comience a subir el precio de lo que traigo, ¿verdad? Entonces, todo, o sea, no necesariamente voy a a decir, no, lo traje mucho más barato y entonces lo vendo exactamente igual como se vende en Nicaragua. No, no es así. O sea, porque eso requiere de una serie de costos de transporte, de internamiento, que va a inflarme el precio de nuevo acá cuando lo vaya a vender yo, ¿verdad? Entonces por eso es que no funciona realmente, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje de aranceles que se paga a la hora de importar? ¿Qué tan alto es? No tengo el número, no es tan alto, no es tan alto, pero no tengo el número, no me Pero sí atrevería a dárselo en encarece. este momento, pero sí encarece algo, sí, sí se encarece algo. ¿Cuál es la vía correcta, don Santiago? Un accionar específico de los decretos del Ejecutivo, o sea, sentarse con ustedes, con el Ministerio de Salud, con quien tengan que sentarse, corregir lo que se ha hecho y enrumbar específicamente algo, es por vía de una ley especial, una ley genérica en el Congreso, es por vía de que haya más oferta de farmacéuticas y de farmacias y de droguerías. ¿Cuál es la ruta oportuna para lograr esa ansiada reducción del precio de las medicinas que obviamente todos vamos a coincidir en que están relativamente altas o altas, dependiendo del medicamento? Precisamente en eso es en lo que estamos trabajando el colegio, tanto con el gobierno y con la Asamblea Legislativa. Nosotros creemos que primero que nada hay que verlo en forma integral, no hay que pensar solo en precio, hay que pensar en todo lo que engloba el medicamento. Cuando hablo de eso, los aspectos regulatorios, ¿verdad? Los aspectos de calidad, la parte de salud pública, todo, que eso lo maneja el Ministerio de Salud. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud en la parte regulatoria, ¿verdad? Todo lo que es regulatorio para agilizar los procesos, para estimular la importación de medicamentos que generaría más competencia, ¿verdad? Para facilitar los registros sanitarios, ¿verdad? El proceso de registro sanitario. En el caso del precio, lo hemos hablado con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con el Ministerio, y lo hemos evaluado y les hemos dado nuestro criterio. Nosotros creemos que se debe hacer vía ley y vía una ley integral del medicamento, que vea todos los aspectos relacionados con el medicamento y también que estimule la competencia. ¿Cómo voy a estimular la competencia? Y es que para entender eso hay que comprender quién es cómo se comportan el sistema de salud público, el sistema de salud privado en Costa Rica, que esa es la diferencia que hay, por ejemplo, con España. Con España siempre han dicho por qué España tiene medicamentos tan baratos, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? En Costa Rica tenemos un excelente sistema de salud público, Caja Costarricense de Seguro Social, que también es un gran comprador para la industria farmacéutica, es un comprador gigante para la industria farmacéutica, ¿verdad? De medicamentos. Y tenemos un sistema de salud privado que es muy diferente. ¿Por qué razón? La Caja Costarricense de Seguro Social compra por licitación, grandes volúmenes. Entonces eso le baja el precio, el precio que va a tener que pagar por esos medicamentos, que nosotros los recibimos en los EVAIS o los recibimos en los hospitales, ¿verdad? Y en el caso del sector privado, existe un sistema de salud que ha venido creciendo y es interesante porque eso también nos diferencia de otros países de Latinoamérica, inclusive, que es que nosotros tenemos dos sistemas de salud en una dinámica muy fuerte creciendo, ¿verdad? Tenemos el sistema de salud privado también que ha crecido mucho, que se alimenta, ¿cómo se alimenta ese sistema de salud privado? Con un tipo de asegurado
que es de clase media alta, que dice yo no voy a usar los servicios, aunque sigue pagando el seguro, ¿verdad? De salud de la caja. Yo no voy a usar los servicios de la caja porque hey, no, yo quiero ir a un médico privado, quiero hacerme Inmediatez. y la inmediatez, ¿verdad? Y voy a comprar los medicamentos a nivel privado, ¿verdad? Ese es un tipo de asegurado. También ese sistema de salud privado se va creciendo gracias también al interés de turistas que vienen a tratárselo con turismo médico al país, ¿verdad? Entonces tenemos dos sistemas de salud que están en amplia, muy dinámicos, que están creciendo, ¿verdad? Los dos. ¿Qué sucede? La propuesta nuestra, incluso nosotros trajimos a un farmacéutico español para que explicara a nivel de Asamblea Legislativa con las diferentes fracciones cómo funciona el modelo español. Y también dio varias conferencias, ¿verdad? Estuvo con nosotros dando varias conferencias. Porque el modelo español lo que tiene es un solo sistema de salud integrado. Público y privado están integrados. Si usted está asegurado en el Seguro Social de España, por ejemplo, usted va a cualquier farmacia y le van a despachar los medicamentos que le mandó el médico del Seguro Social, ¿verdad? O sea, todas las farmacias despachan los medicamentos. Entonces, esa es una característica muy, muy especial del modelo español, ¿verdad? ¿Por qué son más baratos? Porque con el seguro de salud que tiene usted, hay un modelo de copago, un sistema de copago. ¿Qué pasa? Usted paga un porcentaje muy bajo del medicamento en la farmacia y el resto lo paga el Seguro Social, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero eso se puede hacer en un modelo como el español que está totalmente integrado. En el nuestro se complica un poco más porque estamos separados, no estamos hablando el mismo idioma. El modelo de salud público y el privado, y es hacia lo que debemos ir a futuro, ¿verdad? Más bien. Entonces, la propuesta nuestra está muy encaminada a través de una ley hacer como tropicalizar el modelo español en cierta medida. ¿Cómo tropicalizarlo? Por ejemplo, si nosotros creemos y sabemos que es ese consumidor de medicamento que se queja por el precio del medicamento, en realidad es un asegurado de la caja que se pasó al sector privado, ¿verdad? Y que posiblemente tuvo la oportunidad porque tiene el nivel adquisitivo para darse una vuelta por España y ver la diferencia del precio del medicamento y viene aquí a Costa Rica y dice, es que yo encontré esto mucho más barato en España que en Costa Rica, ¿verdad? O sea, puede comparar ese usuario de esos servicios de salud, podríamos establecer, trabajando junto con la caja y trabajando a nivel de una ley, un seguro que el seguro de salud de la caja, que sigue pagando ese usuario, ¿verdad? Podría hacer una alianza estratégica con el sector privado para manejar un modelo de copago de esos medicamentos, ¿verdad? Y eso bajaría el precio, en Pero cierta ahí medida. metemos a la caja, que eso es un monstruo por sí solo, Ese es por vida propia. ese es el otro tema, pero precisamente eso es lo que hemos estado tratando de trabajar. Queremos trabajarlo incluso con la caja, porque también hay una realidad con la caja. El modelo es muy bueno, pero es un modelo, por ejemplo, que en materia de medicamentos, el volumen de compra de medicamentos es gigantesco y cada vez se hace más grande y cada vez afecta más a la caja desde el punto de vista financiero, ¿verdad? En Costa Rica no es que no tenemos acceso al medicamento, más bien tenemos un acceso a exceso de medicamentos, ¿verdad? Más bien hay gran cantidad de medicamentos. El problema que tenemos es que, y ustedes lo ven, y eso es una realidad social, ustedes saben que en todas las casas nuestras hay un botiquín lleno de medicamentos de la caja, ¿verdad? ¿Por Así qué? es. Pues está dando un desperdicio. Se está dando un desperdicio en cierta medida de medicamentos. No hay un Por, control. no hay un control. Entonces, si podemos controlar y posiblemente la caja se vería beneficiada, si existe un modelo de copago, ahora se vería beneficiada precisamente liberándose tal vez de un alto costo que está perdiendo ahí, que podría invertirlo en un tipo de medicamento que cada día se presenta más, que es el medicamento para ciertas enfermedades, medicamento de avanzada de investigación. Por ejemplo, los medicamentos originales para el cáncer, que hay un cambio radical en los tipos de terapias en este momento a nivel mundial, ¿verdad? Y que salen muy caros para la caja, ¿verdad? Tenerlos. Y también se está dando un problema, la judicialización De de los la salud, servicios. ¿verdad? Y Sí. con la judicialización, ustedes saben que la caja más de una vez ha sido demandada porque un grupo de pacientes con una enfermedad rara, de estas raras, extrañas, ¿verdad?
dice yo tengo derecho a que me traten y que traigan el medicamento mío, ¿verdad? Y la caja se ve obligada a traerlo. Todo eso afecta a las finanzas de la caja en cierta medida, ¿verdad? Y también el paciente tiene derecho a tener el acceso a ese medicamento, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos liberar, porque la caja lo que hace es grandes compras de lo que se usa más comúnmente en enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿verdad? Y si nosotros logramos liberar mucho de eso, podríamos darle más oportunidad a la caja para que compre medicamentos de más avanzada, ¿verdad? Y Y muy probablemente se compraría menos porque el sector privado estaría obligado a ver más estrictamente el consumo de la gente sobre lo que ocupa. exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que hace España? Lo que hace España es lo siguiente. ¿Por qué tiene los precios bajos? España tiene un cuadro básico de medicamentos como lo tiene la caja aquí, ¿verdad? Tiene un cuadro básico de medicamentos con las farmacias, con todas las farmacias del país, ¿verdad? Ese cuadro básico es el que entra al sistema de copago. Entonces le dice a la industria, si ustedes quieren ingresar a este modelo de copago, que a la industria le va a interesar, ¿verdad? Porque al final cuentas es el negocio, ¿verdad? Ustedes tienen que cumplir ciertas características para poder ingresar. Una de ellas es que en España lo que se establece es un precio estándar de referencia. Entonces le dicen al medicamento original y al medicamento intercambiable, que eso es importante, genérico intercambiable, ¿verdad? Medicamento intercambiable. Le Sí. dicen, usted tiene que estar en este rango de precios. Si usted no puede estar en este rango de precios, no puede estar en este modelo de copago. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Estimular que estos grupos entren al modelo porque es negocio y estimular que los precios bajen porque esto se da una subasta a la baja de medicamentos. Eso es lo que está pasando en España. Ellos tienen una subasta a la baja del medicamento, del precio del medicamento. Y eso beneficia al final al paciente, que es el que interesa beneficiar, ¿verdad? Entonces, la propuesta nuestra es esa mezcla. Hemos estado trabajando con todas las fracciones, les hemos explicado a los jefes de fracción. eh, eh, Vamos constantemente a la Asamblea Legislativa a trabajar con ellos en este tema. Queremos una propuesta de una ley de parte del Colegio de Farmacéuticos que sea apoyada por todas las fracciones, ¿verdad? Que no tenga solo un nombre, sino que sea apoyada por las fracciones, ¿verdad? Sabemos que hay algunos proyectos caminando en este momento, pero hemos estado trabajando con ciertas fracciones para tratar de llegar Para a un frenarlo. acuerdo y sí, llegar a un acuerdo, ¿verdad? De presentar realmente algo que se someta a la realidad del mercado costarricense. Entonces, esa es nuestra propuesta y como le digo, lógico que tiene grupos de interés. El mercado farmacéutico es un mercado muy complicado, muy complejo, ¿verdad? Tiene diferentes grupos de interés y que van a defender sus intereses, ¿verdad? Pero yo pienso que esto es lo que beneficiaría a todos, porque lo que haría es estimular la competencia, más que controlar precios, que decir, no, a partir de mañana los medicamentos se les controla el margen, se les controla el precio, debe ser este, ¿verdad? Eso sí puede causar más bien problemas al Don país. Santiago, en el caso de España, porque en Costa Rica puede que sea un poco complicado tirar un número, en el caso de España, esa subasta a la baja que se está presentando, ¿en qué porcentaje reduce el precio de los medicamentos? Comparado con nosotros. Comparado con el modelo anterior a ellos. Es decir, ahorita el sistema está logrando una reducción de qué porcentaje en el precio de los medicamentos. Es que no puedo darle porcentaje, lo que sí sé es que puede ser hasta un 30% más bajo, ¿verdad? Y no Ok. puedo decir que eso funcione acá, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que como es una subasta a la baja, constantemente está fluctuando, se está alineando el precio, ¿verdad? Ujú. Porque ellos lo que manejan es una subasta cada cierto tiempo, ¿verdad? A la baja. ¿En cuánto tiempo podríamos tener una alineación de actores, ejecutivo, empresa privada, asamblea legislativa, colegios farmacéuticos para lograr tener un punto de inicio? Bueno, ya el punto de inicio lo tenemos. O sea, nosotros comenzamos hace un año a hablar más o menos, hace un Ujú. año y medio, ¿verdad? Hemos estado Pero conversando. todavía no están de acuerdo. Ya estamos cerca de una alineación, no crea. O sea, Ok. ya nos escuchan más. El tema es que antes no nos escuchaban, ¿verdad? Y ahora Sí. nos escuchan más, ya se sientan a conversar con nosotros más
para ver las opciones y ver cómo se puede trabajar. Sí, yo he de decirles que los diputados han estado muy abiertos a conversar con nosotros, ¿verdad? Los jefes de fracción, y han querido escuchar. De hecho, por eso le digo que tuvimos la visita del farmacéutico español, el doctor Vázquez, que fue con nosotros a hablar con ellos y le prestaron atención y se interesaron mucho por el modelo español. De hecho, el modelo español tiene un montón de cosas más interesantísimas que no hemos aprovechado en Costa Rica con las farmacias. Ellos, por ejemplo, generan estadísticas de consumo de medicamentos, estadísticas de vacunación, hacen atención primaria de salud, parte de atención primaria de salud. En Costa Rica no hemos aprovechado las farmacias como centro de atención primaria de salud. Eso es por la visión ideológica estatista privado. Exactamente, cuando podríamos aprovecharlo para muchas cosas. Yo no sé si ustedes saben que aquí las vacunas que se ponen a nivel de farmacia es una cantidad gigantesca, Muy alta. y que contribuye a la salud pública del país, ¿verdad? Y los datos, estamos trabajando con eso porque es importante llevar los datos de las vacunas que se ponen en las farmacias, ¿verdad? Por ejemplo, estoy hablando solo de eso, ¿verdad? Pero también están otras, por ejemplo. Una función que tenemos los farmacéuticos y que no se ha aprovechado al máximo es lo que se llama la atención farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico. ¿Qué es eso? Es que si usted tiene un tratamiento con un médico, yo como farmacéutico le voy a dar seguimiento al tratamiento suyo porque muchas veces uno tiene una costumbre, el costarricense tiene una costumbre. Se toma el tratamiento que le mandó el doctor en la caja, se va a donde un médico a nivel privado y le manda otro tratamiento. El familiar le dijo que este medicamento le hizo muy bueno, entonces se automedica con este medicamento, consume medicamentos OTC populares, ¿verdad? Consume productos naturales y todo eso causa problemas de salud, ¿verdad? Si no se vigila. Con el farmacéutico podríamos dar seguimiento para que el paciente no haga esa combinación tan extraña y comenzamos a ordenar el tratamiento y eso le va a economizar al país en hospitalización, aunque no lo crea. ¿Por qué razón? Porque si yo soy hipertenso o si yo soy diabético y si sigo el tratamiento como se debe y me están guiando de cómo hacer el tratamiento como se debe, yo voy a estar a mantenerme en muy buena condición de salud por mucho tiempo y no voy a entrar en una crisis que me tiene que internar en un hospital, ¿verdad? Entonces, hasta para el país es también economía eso, ¿verdad? Eso no se ha aprovechado en las farmacias, ¿verdad? De lo que tenemos y la tenemos la farmacia al lado, ¿verdad? En todas las comunidades. Esa es la idea nuestra. Santiago, ¿cuál es la meta de integralidad de las medicinas? Porque no quiero hablar, según lo que usted me ha comentado, de solo fijarse en el punto del precio, sino en todo el concepto de los medicamentos, cuánto es el objetivo de la baja, cuánto es el objetivo de integración, de atracción de más medicamentos, de equiparación, etcétera. ¿Cuánto es el porcentaje y a cuánto de plazo hacia adelante creen que lo pueden lograr? El porcentaje no se puede dar porque es un mercado muy dinámico. O sea, entre más competidores entren al escenario, eso influye en el precio, primero que nada, ¿verdad? O sea, si yo tengo un medicamento original y ese medicamento original es único en el país, yo me veo obligado a consumir ese medicamento y es a un alto costo, ¿verdad? Pero si empieza a entrar un medicamento intercambiable de ese original, ya entran en competencia, entonces se ven obligados a bajar precios, ¿verdad? Primero que nada, hay que verlo desde esa perspectiva. La meta es esa, la meta es estimular la competencia, ¿verdad? Igual, si yo tengo industria nacional y esa industria nacional comienza a producir medicamentos cada día que compitan más, ¿verdad? En mejores condiciones, entonces voy a estimular la competencia de nuevo también, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, y eso se logra, como yo le decía, en un abordaje de la parte regulatoria, agilizar todos los procesos de registros sanitarios, que es lo que se intentó hacer con el decreto de homologación, ¿verdad? Pero hacerlo bien planificado de manera que podamos agilizar la parte de registros, tiene que ver mucho con la parte también solucionar el problema e identificar bien quién es el consumidor del medicamento a nivel privado y darle ciertos beneficios para que ese medicamento baje de precios de alguna forma, que es lo que hablamos de un modelo de copago, ¿verdad? Que sería interesantísimo, ¿verdad? Eso ayudaría mucho. Y está la parte también de que las farmacias no compitan solo por el precio. La farmacia debe competir por el servicio al paciente, ¿verdad? La farmacia debe competir
porque el farmacéutico le da una atención adecuada a ese paciente, viéndolas como un centro de atención primaria en salud, como lo que es, no como cualquier establecimiento comercial, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Un año de tiempo hacia adelante. Hacia adelante, lo que vamos trabajando, nosotros esperemos que un año tener ya algo, ¿verdad? Ya concreto. Estamos trabajando rápido, bastante, para tratar de, por lo menos a nivel de Asamblea Legislativa, ¿verdad? De hacer Una un vez, trabajo. una vez logrados los objetivos con el Ejecutivo y el Legislativo en Santiago, ¿cuánto tiempo deberíamos de tener como colchón para empezar a ver los efectos de todas estas estrategias? Sí, bueno, la parte de agilizar los regulatorios, los registros sanitarios, eso se ve rápido, ¿verdad? O sea, eso se reduce, o sea, en menos de un año se va a ver el resultado de más ingreso de medicamentos porque se agilizó un proceso, ¿verdad? La parte del precio es lo que puede ser más lento, ¿verdad? Porque es un proceso de competencia, de libre competencia, ¿verdad? Entre más medicamentos ingresen, presionan más el precio a la baja, ¿verdad? Y también si se diera el tema de lo de copago, podría ser más rápido, ¿verdad? Podría ser un efecto más rápido porque en el momento en que se pone en vigencia el copago ya va a verse el resultado de que bajan los precios, ¿verdad? Porque se establecen el precio estándar de referencia ese, ¿verdad? Con las empresas que quieran participar de ese modelo, ¿verdad? Porque no todos van a participar en eso, ¿verdad? Pero en la medida en que se logre eso, se puede agilizar bastante. O sea, no sería tan, no podemos dar fechas exactas ni decir en un plazo de 6 meses, pero sí agilizaría más el proceso. Estaríamos hablando, proyectando hacia el 2025, 2020, finales Por del ahí que 24 o si, 25. si comienza a caminar, sí, sí se podría ver cambios. Santiago, ustedes manejan estadísticas de contrabando de medicamentos. ¿Cuánto es el contrabando que entra al país y cómo está esa área? Eh, Todavía no las manejamos. Estamos creando y tenemos un proyecto interesantísimo del Colegio de Farmacéuticos que le Ujú. voy a comentar, que lo Adelante. tienen otros países en Europa. Un observatorio farmacéutico. ¿Qué es un observatorio farmacéutico? Tenemos el observatorio con 3 ejes, pero el eje más importante para este tema es el eje del observatorio del medicamento, porque hay otro que es el observatorio del ejercicio profesional del farmacéutico, que es cómo el farmacéutico se comporta en la comunidad con su paciente, ¿verdad? Toda la parte, pero es más interno nuestro, y también el observatorio laboral, en qué áreas trabaja el farmacéutico, ¿verdad? Porque los farmacéuticos no solo estamos en las farmacias, estamos en la industria, estamos en un montón de áreas, ¿verdad? De trabajo. Sí. Pero digamos esa parte del laboral y el del ejercicio se queda más para nosotros, para uso interno del colegio. Pero el que sí tiene que ver con salud pública es el del medicamento. El Observatorio del Medicamento genera estadísticas, va a generar evidencia. Eso lo tiene España también. O sea, a través de las farmacias nos vamos a dar cuenta qué medicamentos se consumen, si se están consumiendo bien, si se están consumiendo mal, con cuántos medicamentos, cuáles son los medicamentos en los que hay más intoxicaciones frecuentemente, qué interacciones se pueden presentar de medicamentos, qué riesgos, si yo consumo medicamentos con ciertas plantas medicinales, qué problemas se han presentado, todo eso a base de investigación. Entonces, la idea del observatorio es esa, precisamente que me está preguntando usted, tener datos desde la farmacia, inclusive, ¿verdad? Y también desde los hospitales y de la parte del sistema de salud público, ¿verdad? Trabajar en conjunto con alianzas para generar evidencia del consumo de medicamentos en el país. En este momento hay datos a nivel público, pero a nivel privado hay muy poco, ¿verdad? Entonces, la idea es generar más investigación a nivel privado. Ese es un proyecto que tenemos. Incluso el Observatorio del Medicamento también va a ver el tema, va a poder ver el tema de precios. Va a poder hacer estudios por regiones, cómo se comporta el precio del medicamento también. Podría ser una investigación que está relacionada. Entonces, nos va a dar muchos insumos, ya sea para denunciar situaciones anómalas también, ¿verdad? Que no van con la salud pública, o también para buscar soluciones o buscar hacer planes para que crezca esto, ¿verdad? Que se le dé más beneficios a la población en tema de medicamentos. ¿Eso en cuánto tiempo ya lo podrían tener El, armado el a nivel observa- nacional? el observatorio ya lo estamos trabajando, ¿no? En el colegio Pero y los datos estamos comenzando. los datos ya recopilados y analizados. No, el dato recopilado se va a requerir más de un año, ¿verdad? Porque hay que comenzar a hacer investigaciones. ¿Cuál es el principal peligro, ya para ir terminando, en Santiago, de compartir medicamentos? Lo que usted decía ahora, de que en la casa siempre hay un botiquín de Ujú. medicina privada, de medicina pública,
la recomendación, mira, a mí me funcionó, tomate esto, ¿qué tan peligroso es la mala manipulación y la mala receta de los medicamentos ya en la vida real? Es muy peligroso y eso es un tema que normalmente lo dejan pasar. Primero que nada, si yo utilizo un medicamento, lo primero que tengo que hacer pueden ser dos vías. Una, si es un medicamento recetado por un médico, el médico me lo recetó porque me examinó, porque me evaluó a mí y me está dando la terapia adecuada a mí específicamente. Yo no puedo asumir que lo que me funcionó a mí le va a funcionar a un familiar mío, por ejemplo, primer error, ¿verdad? Ujú. Segundo, efectos secundarios y efectos adversos. Puede ser que a usted, si tomó un medicamento, no le pase nada y me lo tomo yo y me da una reacción alérgica violenta, incluso puede darme una reacción hasta que me cause la muerte, si lo uso mal, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. La población tiene que tener conciencia de que con los medicamentos no se juega. Otro tema es dónde tengo guardados los medicamentos. Si yo los tengo en un lugar húmedo o los tengo en un lugar muy caliente, el medicamento se altera, ¿verdad? Y si lo tuvieron ahí un año, peor, ¿verdad? Y si está vencido, peor. Y me lo dan para consumirlo. Entonces, Ujú. es peligroso, eso es peligroso. Ahora, ¿esto se soluciona cómo? Bueno, si tengo un medicamento, si me recomendaron un medicamento o si me dijeron que me podría funcionar, ¿cuál es el lugar al que debo ir para informarme? Ir a hablar con el farmacéutico que tengo al lado ahí, en la comunidad. Eso es lo que tiene que hacer la población, ¿verdad? Aprovechar al farmacéutico que tiene cerca para preguntarle si es peligroso o no es peligroso, ¿verdad? Pero los medicamentos no se pueden compartir, no es conveniente. Los medicamentos se adaptan a la evaluación que me hizo el médico a mí de la patología que tengo y se me da seguimiento, ¿verdad? Sobre eso. Entonces, es delicado, delicado. Don Santiago, muchísimas gracias por todo el análisis, por explicarnos por qué la promesa es tan difícil de cumplir y qué es lo que están haciendo ustedes para poder colaborar con esta misión, que es que todo el país tenga mejor calidad de vida con las medicinas. No, no, con mucho gusto, don Jonathan. Estamos a la orden para aclarar. Como les digo, aprovechen ese recurso que tienen cerca, que son los farmacéuticos, ¿verdad? Y en colegio estamos en la mayor disposición de aclarar todos estos temas, ¿verdad? Ojalá que todo esto que estamos haciendo prospere, ¿verdad? Y que logremos realmente buscarle una solución. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, don Santiago. Gracias, hasta luego. Y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía del programa en pocos minutos en el canal de YouTube de Red Democrática. Va a estar colocado para poder difundirlo el próximo lunes. No se lo pierda, venimos con información muy importante toda la semana para seguir nutriendo su capacidad de abordaje de los temas, profundidad, para que tome las mejores decisiones como país, como parte de un país en el cual usted vive. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.